qué razón murieron ahí? Porque no quisieron ir con Villa a echar guamazo, pues, se salieron del rancho de acá de la Ciénega, donde vivían, era un rancho grande, y iban para donde vivía un hermano, a caballo, y Villa fue y los alcanzó y ahí los mató, a dos hermanos. Como que iban huyendo. Iban huyendo, sí. Porque ya se la sabía. Ajá. Y fue y los alcanzó. Y fue y los alcanzó y los asesinó ahí. Por ese motivo. Por esos motivos. ¿Y para entonces ya vivía su abuelo? Oh, sí, mi abuelo andaba con ellos en la revolución. Ah, su abuelo sí andaba. Sí, mi abuelo andaba en la revolución. Oh, ok. Es que mi abuelo, el papá de mi abuelo tuvo 37 hijos. Tenía 5 señoras. Y todos vivían ahí con él. ¿En qué rancho? En la Ciénega Alvidres, era un rancho muy grande. Y a cada hermano les dejó 750 hectáreas. ¿Quién? Ellos, los Cruz, Alvidres. el papá de ellos. Así que eran 10 o 12 mujeres y 37 hijos, hombres. Y ahí repartió toda y ahí repartió todo. ¿Ya a usted ya no le tocó nada? Ahorita yo tengo el rancho que era de mi abuelo. Pero yo lo compré ya después. ¿Usted se lo compró a algún familiar suyo? No. A Los hermanos de mi papá lo vendieron hace 40 años. Y yo lo compré hace 17 años. ¿Es propiedad privada? Sí. Eso nunca se entregó en dotación. Pues era antes era creo parte del el chaveño, la hacienda chaveña. ¿Por qué es le la dicen iglesia? Chaveña, oiga, ahí? Porque el señor se apellida Chávez, el dueño. mero dueño. ¿Cómo se llama el mero dueño? ¿O se llamó? Se llamaba, es que ya soy mucho, don Mauricio Chávez. ¿Y en qué año se le adquirió esa propiedad? ¿Quién Mauricio. No, pues dicen que desde 1800. Desde 1800. Sí, ellos eran españoles. Ellos eran españoles. Y todo esto era chaveño, todo esto. Ah, aparte de la hacienda de los Chávez. Chaveña eran, ¿qué? Dicen 47,000 hectáreas eran de ese señor. Sí. Y ahora se fue fraccionando. Entonces dicen que mi abuelo le compró a ese señor una fracción que viene siendo él. Sí. Y digamos, toda esta información de la que usted nos está platicando, ¿cómo se fue enterando de eso? Porque mi abuelo nos platicaba. Yo conviví mucho con mi abuelo cuando estaba niño. ¿Este señor Cruz? Sí, no, Secundino. Secundino. No, él ya no lo conocí. Entonces, ¿él qué relación tenía con Cruz? ¿Quién? Secundino. Era hijo. Ah, era hijo. Era hijo. O sea, este viene siendo su bisabuelo. Bisabuelo él es. Ah, ok. Entonces Secundino es el que le contaba todas estas historias. Él nos contaba eso, y luego mi papá todavía vive. O sea, sí lo conocieron. Tiene ya 92 años. Exactamente. Y él, cuando la gente que se quedó de los Chávez fue vendiendo pedazos. Y hace como en 1960 por ahí, mi papá lo nombraron presidente de los mancomuneros, de todos los ranchos que quedaban afuera de lo que quitó los ejidos. El ejido quitó 1, 2, 3, casi 4 ejidos. ¿Y tu papá era ejidatario entonces? No, mi papá no lo admitieron. Entonces mi papá fue comprando a esos hijos, que ahí viven todavía unos nietos, y ellos fueron vendiendo, que vendo la parte de... ¿A los Chávez? Sí, de los Chávez fueron vendiendo todo. Platícales de la laborcita. La laborcita era el centro de la hacienda chaveña, ahí donde está la iglesia, ahí era el mero centro, y de ahí tenían muchos ranchos el señor para todos lados. Platícale de dónde vino tu bisabuelo. Don Cruz y Pedro venían desde Oklahoma ellos. Llegaron a Carrizoso y de ahí se pasaron para acá. ¿Desde Oklahoma? Desde Oklahoma. O sea, ¿eran nativos de allá? Eran nativos de allá. ¿Don Cruz? Y Pedro Alvidres. ¿Eran hermanos ellos dos? Eran hermanos, sí. ¿Y con qué motivo llegaron acá? Venían, pues había buscando, según ellos, había pugna entre los mismos tribus. Y de ahí se fueron, llegaron allá a Mezcalero, Nuevo México, y que no les gustó el terreno y se vinieron dando hasta acá. Buscando tierra. Eran como ya mestizos.
Sí, ¿Ya cruzados con mexicanos o...? No, ellos eran ahí apaches, lo que era un apache con un patarrado y en una yegua pinta, y lo tenía mi abuelo retratado en su papá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y existe esa fotografía todavía? La tiene el licenciado Salcido, no sé dónde la deja. Como el licenciado Salcido era sobrino de mi abuelo. Ajá. Era sobrino del licenciado Salcido, es Salcido Alvidres. Ah, ok. Sí. ¿Y él logró convencerlo de que se la entregara? No, lo visitaba mucho cuando estaba joven, cuando fue el senador y diputado y que andaba en la política. Aquí venía con él a visitarlo, venía a caballo. ¿Quién? El licenciado. Sí, ¿qué puestos tenía él? Él fue senador de la República y diputado federal. Hay gente que todavía viene a buscar sus restos. Este es de 1919. Familia, que mi abuelo. Gente que ya se fue de la localidad. Sí. Y como esa gente que libre fue gente muy grande aquí, familia muy grande, y ya ahorita no hay nadie. Todos están fuera. Todos están fuera, ya se murieron. Y estas son las marcas de los límites. Digamos, esas son las calles. Ajá, era el diseño. Los pasillos. Exactamente. ¿Desde qué años está así diseñado? No, pues yo pienso que este fue como ya que era este panteón con los principios de 1900. Pero dicen que hay enterrado toda esa gente de la peste bubónica. A ver, vamos para allá y nos platica. No, papá, la más antigua que sí, pero esta nomás hay... En aquellos años no había casi... 1900. No había casi recursos para... Aquí está marcado otro pasillo. Sí, todo eso había tumbas, pero ahorita... ¿Y han tenido miedo de excavar otra vez? Mire, esta el 5 de junio de 1914. Esta la pusieron hasta el 52, pero es de 1900. Fíjese, murió, era jovencito este. Son como niños, puros niños, ¿verdad? Sí, pues les pegó la peste bubónica. La peste bubónica es por un piojo. El piojo y la garrapata dan esas enfermedades. ¿La transmiten? La transmiten. ¿Usted se dedica a la...? Yo soy médico veterinario. ¿Usted es médico veterinario? Sí. Y dice que en esta parte hubo cuerpos que enterraron. Por eso. Porque les dio la peste bubónica. Oh. ¿Y de qué años más o menos? Ahí está, mire, 1914. 1909 nació él. Ajá. Y murió en 1914. Entonces dice que todos los que están enterrados aquí fueron debido a esa peste. Que eso es lo que la gente dice. Oh. ¿Cómo se enteró usted? Pues, platicando con la gente. Mi abuelo decía que en aquel entonces había piojos a lo bruto. Le decía yo, pues bañe, abuelo. No. Sí, pero es que así se vienen las enfermedades. Después llegó ¿cómo se llama? La polio. Y aquí murió gente de polio a lo bruto. También. La gente fue como en los años 50 por ahí. Cuando mucha gente quedó lesionada. Un hermano de mi esposa está lesionado todavía. Por la poliomielitis. Por la poliomielitis. Y ahora ya se logró erradicar eso. Y todavía ya andan los inicios. Mire, este niño nació en 1909 y murió en 1914. Yo pienso igual que aquel, que les pegaba, era la peste bubónica, era por un piojo. Los piojos le pegan eso y la garrapata. Francisca González Rivera.
La gente comenta aquí que ese acueducto lo hicieron como en 1800 por allá. Y hicieron primero una presa, más acá que le llamaban la presa Colorada. Y no les funcionó. Y se fueron y hicieron la otra presa más arriba. No es presa, es una derivadora del río nomás. Pero ahí lo interesante es que lo hicieron, sí les tocó ver este río, cómo está, la cantidad de agua le han tocado ver. Bueno, pues esa presa tal, una piedra sobre otra piedra. No tenía ni un gramo de cemento, ni de cal, ni de nada. Y lo fuerte es de dónde bajó la gente esas piedras tan grandes para acomodarlas allí. ¿Son canteras? No, piedras, relices, así unos piedrones. Nomás que ahora ya los forraron de cemento. Sí, yo traje a unos muchachos que estaban estudiando ingeniería civil y otro, bueno, vinieron conmigo de Monterrey. Y cuando la vieron y los traje, vinimos y la vimos en mayo por ahí, que está el río seco. Y la anduvieron viendo, qué fregonería. Bueno, después los traje cuando el río estaba en su mero moler en el mes de septiembre, para el 16 vinimos, estaba el río. Se quedaron espantados los chavos. Y ellos sobre eso hicieron su tesis. Entonces ya hicieron el acueducto estos señores hasta acá y con eso meneaban, con el agua, meneaban ellos toda la maquinaria para procesar el algodón y hacer la mezclilla, hacer todo el jale. Mucha tecnología y puras caídas, con puras caídas del agua, cuando movían ellos la maquinaria y los engranes y todo. Pura fuerza hidráulica. Pura fuerza hidráulica. Y ahí se quedó y ya vino el ejido y expropió el canal ese. Y ahí la gente le ha dado mantenimiento. Y ahora el río le fue dañando la presa. Sí, nos dice que había antes de la presa que sí, nos comentó, y había otra. Había otra más acá. ¿Cómo se llamaba? La presa Colorada. ¿Por qué le decían la presa Colorada? Porque tenían mucha cantera roja. Usaban mucha cantera roja, una piedra roja que se da ahí en esos cerros. ¿Y esa ya no existe actualmente? No, ya no, yo no he visto vestigios de ella. Hace muchos años sí. Iba a quedar allá como los años 80 todavía. Ahora ya no se ve nada. ¿Se lo llevó el río? El río. ¿Y esa por qué no tenía mucha fuerza para subir el agua. Le faltaba más declive, no sé qué, algo le falló en la construcción. De donde le dije agarre bien la vuelta ahí para pasarnos al otro lado del canal, ahí abajito, ahí supuestamente ahí era. Y luego no les jaló y vinieron y hicieron esta. Y esta está también con pura piedra. Ahora ya está revestida y todo, pero antes ahí están los vestigios del antiguo, la entrada de las piedras grandototas, ahí está. Mire, aquel pilar es de lo antiguo, pero ya se ve que tiene piedra y ya lo demás es jarrado de cemento, pero eso. Y ahora pues ya va puro cemento. ¿Y esta más o menos de qué años es entonces? Como de 1700 por ahí. ¿Desde entonces? Sí, desde que hicieron el acueducto. ¿Cuándo lo hicieron? 1700, 1800, por ahí. O sea que toda el agua jala por allá de todas maneras. Cuando baja, jala por allá. Sí, sí, cuando baja se queda ahí, brinca una poquita. Más bien por allá es por donde sale, por la compuerta. No, la compuerta la cierran casi a muerte. Por allá sale entonces. Sí, casi no sale. Porque ahí, si te fijas, está mal diseñado. La agua tiene que entrar así y luego ya voltear. Era lo que nosotros la queríamos trozar y abrir la derecha, que entrara derecho. Pero que no, que sí, que... Esto es la historia del sistema de riego de la fábrica, de que la gente vino y hizo esto para sembrar algodón, hacer la mezclilla. Con esta misma agua se regaba el algodón. Con esto se regaba el algodón y se fabricaba. Se procesaba todo, hasta hacer los carretes de mezclilla para llevarlos para España. Y aquí a la gente le daban un pedazo ahí para que hiciera un patarrao.